Muy buenas tardes, soy Irene López, profesora de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta e investigadora adjunta de CONICET. Es un enorme placer para mí presentar esta mesa titulada Letras y Literatura en el marco del Congreso Nacional de Educación del Folclore. De esta mesa van a participar la doctora Herminia Terrón de Belomo, la doctora Marines Paleiro y el doctor César Aníbal Fernández. La doctora Herminia Terrón de Belomo es profesora y doctora en letras, ha sido profesora adjunta y profesora asociada en las cátedras de literatura latinoamericana 1 y 2, ha dirigido y codirigido numerosos proyectos de investigación en el área de las literaturas latinoamericanas y del NOA. También cuenta con numerosas publicaciones orientadas al análisis de obras narrativas y poéticas del NOA y especialmente sobre el cuento fantástico, cuentos folclóricos, villancicos y relatos orales. La doctora Marina Paleiro, por su parte, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Metodología de la Investigación Folclórica en la Universidad Nacional de las Artes, donde estuvo como docente hasta 2020, año de su jubilación, y profesora de seminario de especialización y maestría en análisis del discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde aún continúa. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura en folclore, tesis de posgrado, de carreras de maestría, especialización y doctorado. Ha realizado numerosas estancias de investigación en universidades tanto argentinas como del extranjero y también organizó y coordinó eventos artísticos tales como el espectáculo coreográfico Tu Eterna Voz en la Universidad Nacional de las Artes y co-coordinó las actividades del evento Arte con Identidad en Amberes, Bélgica. Ha publicado numerosos libros, capítulos y artículos sobre relatos orales de La Rioja y sobre cuentos folclóricos. Entre ellos podemos mencionar Danza, Narrativa e Identidades Sociales, Itinerarios Metodológicos en Folclore de 2018 y Juan Zorro, El Quirquincho y el Tío Tigre, Cuentos Animalísticos y Creencias Sociales de 2019. Para cerrar esta mesa, participa César Aníbal Fernández, profesor y doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y también licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Docente en la Universidad Nacional del Comahue, donde se ha jubilado como profesor titular exclusivo. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras por la Universidad de Río Negro. Investigador senior de Fondesit en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Comahue en torno a temas de educación intercultural, estudios sociolingüísticos, alfabetización en comunidades araucanas de Neuquén, entre otros temas. Ha escrito numerosas obras, tanto ensayos y novelas, como también libros, capítulos y artículos académicos y docentes, entre los cuales podemos citar, entre otros títulos, La Escuela Rural Interculturalidad Mapuche, del año 2003, Cuentan los Mapuches, Antología Literaria, de 2014, y Relatos y Romanceadas Mapuches. En torno a estos temas también desarrolló módulos de educación a distancia para el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, como así también material fílmico y didáctico en interculturalidad. Muchas gracias y esperemos que esta sea una mesa de profundos intercambios y generación de conocimientos sobre la enseñanza del folclore en la Argentina. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero felicitar a todos los que organizaron no solo el Congreso de Folclore, sino los cursos previos, porque realmente fue un trabajo muy bien logrado, muy bien hecho, y que necesitó de muchos esfuerzos. Así que felicitaciones a todos ellos. Porque ¿por qué lograron ese éxito? Porque los que organizaban tenían muy claro qué era lo que estaban, cuál era la materia de lo que estaban organizando, que es nada menos que el saber del pueblo. Y eso había que dejarlo bien en claro.
porque folclore también está relacionado, por ejemplo, con canciones, música, zambas, chacareras, etcétera, que si se las estudia también tienen su saber, pero eso serían proyecciones del saber del pueblo, como yo lo voy a indicar más adelante. El verdadero folclore está en los relatos orales y en pequeñas cosas que a veces se nos pasan. En mi caso particular, yo siempre me he dedicado a los relatos orales de la zona en que vivo en Jujuy, y me he dedicado a los de la zona andina. ¿Por qué de la zona andina? Es decir, la que está más cerca de la cordillera de los Andes, porque esos relatos contienen aún hasta el presente rasgos de los orígenes, rasgos del pensamiento del hombre andino, que no es necesario que lo diga, pero simplemente voy a enunciarlo, con distintos enfrentamientos, con organizaciones diferentes, llamémoslos así, fueron mezclándose en cierto modo con lo que los conquistadores traían y querían imponer. Eso es materia de estudio de otro tema, por supuesto, de otro congreso, si quieren, pero aunque se van aceptando la historia de santos, la idea de un Dios verdadero cristiano, en fin, que no estoy en contra tampoco, ¿no? Siempre ha persistido la idea en el pensamiento del hombre andino ha existido eh, lo que estaba en los orígenes y que para ellos era sagrado. Y esos elementos están todavía en relatos orales, miren que estamos hablando de más de 500 años, no sé de cuántos, han llegado hasta nosotros y nosotros los tenemos que rescatar, revalorizar, explicar. No quiere decir que estemos adoctrinando a nadie, simplemente valorizando al hombre de América que estaba en sus tierras en épocas de la colonia. Bueno, a esos relatos yo me he referido desde el principio porque fui descubriendo ideas fundamentales del pensamiento andino y me interesaba por eso, ¿no? Yo había puesto que los relatos parecen muy simples, pero sin embargo está entrelazado el pensamiento del hombre andino, su visión de mundo, su concepto de la naturaleza. En este momento son fundamentales esos relatos, en estos momentos en que se está destruyendo nuestra naturaleza. Se voltean árboles centenarios, o tal vez no tanto, para abrir un camino o para alimentar determinadas máquinas, para lo que sea, pero esos árboles, esas plantas que van muriendo, nos permitían respirar bien, nos permitían ver el paisaje de otra manera, pero sobre todo, si vamos a la parte de práctica, digamos, muchas enfermedades se evitaban con la presencia de esos árboles. También con esos árboles han ido desapareciendo especies de animales. Tal vez no desaparecieron muchas o todas, pero en la especie, pero ya no hay una serie de animalitos que cumplían su misión, ¿no es cierto? Por supuesto que había los malignos y los benignos, pero en general tenían una misión que cumplir. Y el hombre americano, y sobre todo el que tenía un pensamiento andino, como se llama últimamente, no soy la única que está con esto, eh, eh, tenían un respeto por los seres que rodeaban al hombre, plantas, animales, y también por las vidas de todos ellos. Por ejemplo, tenemos uno que se llama coquena, que todavía hay en distintas zonas, se dice que se lo ve. Es
un gauchito, no es pues un hechicero, es un duende, mejor dicho, un duende no muy pequeño, con un sombrero grande, con un poncho. Ese Coquena es el protector de las llamas. Mire en qué momento se lo estoy contando, en un momento en que las llamas eh, son esquiladas hasta 2 veces y más para obtener su lana que es tan preciada. No se las cuida como debiera cuidárselas. El Coquena las protegía. ¿Cómo las protegía? Las protegía de distintas formas, por supuesto, cada relato lo va a decir, pero también esa presencia del Coquena llega a los escritores de la zona. Yo les voy a leer un poema que me interesa mucho, que es de Juan Carlos Dávalo. No sé si llega a verse lo que yo logré aquí. Es un dibujo, por supuesto, ¿no? Pero en realidad es un dios norteño que es como un duendecillo, petizo, viejito, y aquí hay otra imagen, es decir, la gente lo ve, la gente del pueblo lo ve, y por eso lo sigue reconociendo. Está lleno de collares, en fin. Yo les voy a leer el poema, que es lo que más me interesa, para que, como esto está dedicado a docentes que van a enseñar en escuelas de distintos niveles, les puede servir. Em, Se llama No cases vicuñas con armas de fuego. Y aquí va el poema. Cazando vicuñas anduve en los cerros. Heridas de bala se escaparon 2. No cases vicuñas con arma de fuego. Coquena se enoja, me dijo un pastor. ¿Por qué no pillarlas a la usanza vieja, cercando la hollada con hilo punzó? ¿Para qué matarlas si solo codicias para tus vestidos el fino vellón? Coquena las venga, te lo digo yo. ¿No viste en las mansas pupilas oscuras brillar la serena mirada del dios? Y aparece otro personaje. ¿Tú viste a Coquena? Yo nunca lo vide, pero sí mi abuelo, repuso el pastor. Una vez oíle silbar solamente por unos tolares como a la oración. Y aquí va la descripción del dios. Coquén es enano, de vicuna lleva sombrero, escarpines, casaca y calzón. Gasta diminutas hojotas de duende, hojotas usamos todavía. Y dis que es de cholo la cara del dios, es decir, del hombre del norte. De todo ganado que pasa en los cerros, Coquena es oculto, celoso pastor. Si ves a lo lejos moverse las tropas, es porque invisible las arrea el dios. Y es quien se roba de noche las llamas cuando con exceso las carga el patrón. En unos sayales, encima del cerro, guardando sus cabras, andaba el pastor. Zumbaba en los liros un garro viento, rajaba las piedras la fuerza del sol. De allende las cumbres de nievas eternas, venir los nublados miraba el pastor. Después la neblina cubrió todo el valle. Subió por las faldas y el cerro tapó. Huyó por los filos el hato disperso y a gritos en vano los llama el pastor. La noche le toma sentada en cuclillas, un sueño profundo en sus ojos cerró, y cansado pobre pastorcito. Cuando el alba tiñe, limpiando los cielos, de rosa las abras, despierta el pastor. Junto a él, a trueque del hato perdido, Coquena de oro le puso un zurrón. No más en los cerros, guardando sus cabras, las gentes del valle vieron al pastor. Coquena dispuso que fuese muy rico, tal premia a los buenos pastores el Dios. Este bellísimo poema está tomando todos los hilos que uno encuentra dispersos en algunos relatos. Coquena pasa a ser un personaje de leyenda y en distintos relatos se encuentra que a los pastores que ayudan y protegen a las llamas, a las vicuñas,
el pastor siempre las premia con oro. Eso, bueno, está dentro del relato, que sea verdad o no, no sé, pero que de alguna manera los premia es verdad y que sigue siendo respetado y querido este Coquena. Eh, el poema tiene todos los elementos que después se encuentran dispersos en los relatos y que alguien que conoce la leyenda, porque aquí el poema está poetizando, perdón la redundancia, la leyenda, pero la leyenda es esa. Este duendecillo cuida las leyendas. ¿Por qué matarlas? Y además con armas de fuego, si con que saque dos o tres, suficiente para cubrirse después con la lana. Es decir, es una mentalidad que por supuesto ha desaparecido, pero como hay lugares donde se crían las ramas y las vicuñas, eh, la gente también recuerda eso y sabe que no debe sacar en exceso la lana. Y siempre hay alguien que encuentra una recompensa. O sea que la existencia de la leyenda del personaje mítico de Coquena está presente en distintos relatos que van circulando por los distintos canales de la conversación, de las reuniones que ya no existen, por supuesto. Antes había reuniones alrededor de un fogón, si ustedes lo recordarán haber leído por lo menos, pero la idea de que hay alguien superior que cuida a estos animales, la leyenda en sí sigue viva. ¿Y cómo sigue viva? Porque se sigue contando en relatos, aunque no se cuente completa la leyenda, tampoco Dávalos la cuenta totalmente completa, pero cuenta los elementos fundamentales. ¿Por qué no hay que matarlas? Además, para cazarlas hay otros modos sin herirlas. Bueno, es una concepción de la naturaleza muy especial y que la tiene el hombre de la zona andina y está en su pensamiento. Está para proteger todo tipo de vegetales. En otra ocasión me voy a extender, si ustedes quieren, en otras plantitas que también son resguardadas. Bueno, yo ya les dije lo que era, por qué era del hombre andino, ¿no? Porque está ese pensamiento del hombre andino, porque está la visión de mundo en esos relatos, está el concepto de la naturaleza, la vida, la muerte. La vida y la muerte es un tema muy importante, cómo es concebido por el hombre de la zona andina. Eh, los muertos no desaparecen del todo, siguen protegiendo de una manera o de otra. Y esto lo hemos encontrado también en García Márquez, quien haya leído Cien años de soledad, recordará esas secuencias donde uno de los personajes muere y la gente del pueblo le va llevando mensajes para que dé a otros muertos anteriores o les alcanza distintos objetos. Es decir, estos relatos no son solamente del noroeste argentino, como creo haberlo anunciado, no es solamente, antes se llamaba el NOA, ahora no sé si se sigue diciendo. Estos relatos están en toda Sudamérica con sus características propias, ¿no? También les decía la vida de plantas y animales. Eh, los animales en general tienen un origen mítico y existen muchísimos cuentos del zorro. El zorro aparece como pícaro, ladrón, sinvergüenza, pero también aparece como protector de algunas cosas u origen de muchas cosas. Por ejemplo, hay un relato que yo he trabajado bastante que se llama La fiesta en el cielo. En los relatos orales los animales hablan igual que nosotros. El zorro ve al cóndor que está terminando de vestirse. El cóndor aparece siempre como muy bien vestido, como si llevara un traje, en fin. Y le pregunta, ¿a dónde va? Che, compadre, ¿a dónde va que está tan bien vestido? Voy a una fiesta en el cielo.
¡Ay, lléveme, lléveme! Le dice el zorro. No, no te voy a llevar porque vos te portás mal. No, me voy a portar bien. No, yo ya sé que cuando lleguemos a la fiesta te vas a tirar sobre las mesas, te vas a comer el asado, vas a tirar todo. No, 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 yo te prometo me voy a portar bien. Al final lo convence al... Perdón, lo convence y el cóndor lo lleva hasta la fiesta en el cielo. Dicho y hecho, cuando llegan el zorro, que siempre tiene hambre, se abalanza sobre los manjares que había preparado, come, tira, ensucia, en fin. Y llega el momento de irse y era un... Ah, el cóndor. El cóndor lo estaba espiando cómo se estaba portando. Entonces, en un momento dado, emprende vuelo y se va y no lo lleva de vuelta a la tierra. No sabe qué hacer el zorro cuando se acaba la fiesta y no tiene cómo descender del cielo. En los distintos relatos que pude recoger, hay distintas artimañas que usa este zorro sinvergüenza. Primero, ata todas las servilletas y con eso hace una liana y se tira. Esta es la más común, ¿no? Pero hay otras también. No me voy a explayar en esto para dar lugar a otro que quiera hablar. Con las servilletas llega, casi llega a la tierra y empieza a gritar: pongan puyos, que aquí va Dios y se va a caer. Puyos son unas frazadas de lana muy gruesas. Entonces el zorro ve que va a caer desde lejos y se va a dar un golpe terrible. Entonces pide eso, nadie le pone, sino que le ponen piedras. Cuando el zorro cae sobre las piedras, revienta su panza que estaba llena de alimentos y esos alimentos se transforman en semillas. Y ese es el origen de las semillas que dan de comer al hombre andino. Esa es una de las versiones, hay varias, les quedo pendiente para otra cuando quiera. Hay una que les voy a contar un pedacito nada más, porque en este momento tiene mucho significado. Cuando el zorro va bajando, descendiendo del cerro, perdón, del cielo, y viene una bandada de loros. Ustedes saben, los loros hacen mucho ruido. Entonces el zorro, en medio de que está haciendo una travesura y que tiene que escapar, se da vuelta y le grita: loros quichuistas, cállense que nadie los entiende. Quichuistas quiere decir que hablan quichua. Y ahí especialmente está el hombre andino actual que no quiere hablar quichua, pero que tiene muchas palabras para decirlo. Entonces, como desprecio a estos loros que lo molestaban, le grita: loros quichuistas. Bueno, esto es una anécdota nada más, que después se estudia en este momento en que están revalorizando las lenguas originales, ¿no? Bueno, no me voy a explayar mucho más porque si a mí me dan tiempo, seguimos, ¿no es cierto? ¿Dónde más podemos encontrar algunos elementos? En todo lo que significa la vida del hombre andino, que por supuesto es la vida común de todos. Pero, por ejemplo, hay una samba que cantaban los fronterizos, no sé si todavía seguirá, sí, toda la música de los fronterizos sigue, sigue escuchándose. Se llama La Cacharpaya y ahí hay muchos animales que están en una fiesta y bailan. Eh, Entre los animales que están bailando hay una frasecita así cortita: Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. No se las canto porque no soy buena cantante, pero entre medio de todos los animalitos que estaban ahí estaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. No está dicho así porque sí. Se trata de de otra leyenda, la flor del Lirolai, que tiene su relato propio. Es una flor que según la leyenda, vuelve a dar vigencia o vitalidad a quienes quedan ciegos. En el relato más popular es un rey
que queda ciego y los hijos van buscando esa flor en distintas lomadas y cordilleras, en fin, el cuento queda para otra oportunidad. Pero miren ustedes, dentro de una samba, un rengloncito solamente ya está hablando del pensamiento andino. Por eso es inacabable todo lo que se habla o lo que se estudie o lo que se diga sobre estos relatos orales que están llenos de información y para afirmar lo que ya otros científicos habían descubierto o no, o gente del pueblo, por qué los dice, por qué los canta, o curiosos o metidos como yo, que soy una profesora en letras, que esto es más que un cantito, o este relato tiene algo más que el relato en sí, y empezamos a averiguar e investigar, y llegamos a lo que lo que se llama el pensamiento andino, que es necesario recaptar y revalorar. Por eso, en las dos oportunidades que se me llamó para hablar sobre folclore, yo me he limitado a los relatos orales y creo que siempre lo voy a hacer, no me voy a pasar a otra cosa, porque siempre estoy descubriendo algo más dentro de ellos. Mi mensaje nuevamente de agradecimiento a todos los que organizaron estas jornadas y ojalá que puedan seguir haciéndolo. Muchas gracias. Contenta de estar aquí, agradezco este espacio para esta presentación que se llama De la gente a la escuela y de la escuela a la gente, una propuesta para enseñanza de narrativa folclórica de la región del Nuevo Cuyo. Yo soy Marina Españero, experta en narrativa folclórica, y encuadro esta presentación en el marco de la Ley Odarda, que habla de implementación de contenidos del folclore para la escuela, que reconoce el derecho de todos los educandos a recibir educación sobre el folclore como bien cultural nacional, y reconoce la competencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para definir, en consulta con el Consejo Federal de Educación, las pautas de incorporación de contenidos curriculares del folclore en todos los niveles de enseñanza. Entonces, esta propuesta se relaciona con la actualización curricular transversal a partir de núcleos de aprendizaje. Estos núcleos de aprendizaje, ONAP, del Consejo Federal de Educación, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para el primer ciclo de la EGB, comprenden la comprensión y producción oral relacionada con núcleos de lectura, escritura y textualización, en los que podemos ubicar a la narrativa oral. Un cuadernillo habla el maestro en su rol de cuentacuentos, de los saberes que se ponen en juego a la hora de narrar y escuchar, de los chicos como cazadores de historias, de la repetición como recurso, y tiene la propuesta de renarrar después de escuchar un relato, de deslindar narración y descripción, y habla de estos NAPs como formas de expresión, como de otras formas de expresión como poesía y canto, para iniciar a los chicos y chicas en el aprendizaje de contenidos de la lengua, que comprenden tanto hablar como leer y escribir desde el nivel inicial. Entonces acá tenemos un eje de lectura que tiene que ver con la aventura de leer, y otro de escritura. El paso de la oralidad y escritura se insta a que los chicos escriban, luego corrijan con el maestro. Tenemos la distinción de ONG, que conviene tener en cuenta, sobre las psicodinámicas de la oralidad, que son acumulativas, reiterativas, repetitivas, copiosas, abundantes, con presencia de corporalidad, en un permanente presente, en contraposición con el paso a la tecnología escritural, donde tenemos las relaciones de subordinación, jerarquía, la mediatización y esta eliminación de repeticiones y esta instancia de reflexión. Hablamos con Brunner de la narración como principio cognitivo de organización de la experiencia en secuencias, de la descripción que logra introducir la dimensión simultánea del espacio en sucesión de acciones, de la poesía en el sentido de jacobsoniano de trabajo sobre el mensaje centrado en selecciones y combinaciones de elementos en el discurso, y en este marco la propuesta se centra en narrativa folclórica como una puesta en juego de saberes tradicionales para desarrollar estos NAP a partir de saberes narrativos orales que forman parte de la paideia, del bagaje del conjunto de saberes que todo chico o chica recibe desde su primera infancia en su grupo primario y lleva a la escuela, lo pone en diálogo con los saberes de los otros chicos y chicas. El punto de partida
tiene que ver con una experiencia de investigación de campo en las escuelas de La Rioja entre 1985 y 2001, y una investigación en los archivos del Instituto de Lingüística y Filología Manuel Alvar de la Universidad Nacional de San Juan entre 2018 y 2022, con el auspicio del CONICET. Este archivo domicilia los archivos de la por todos conocida encuesta folclórica de 1921, en la que el Consejo Nacional de Educación eligió a los maestros, a los recolectores y a las escuelas en punto de convergencia de los saberes tradicionales de todas las escuelas leylines públicas de todo el país. Y Viral de Batini replicó de alguna manera esta iniciativa en sus encuestas de 1950 y en adelante, con las encuestas del habla regional, del folclore y del juego. Los archivos de San Juan de la encuesta del 21 y los de Viral de Batini están domiciliados en INILFI. Entonces habla de la productividad de la utilización del aula como espacio de investigación de campo, junto con el C. Rockwell, el mundo contemporáneo, la propuesta de aproximación a la literatura que tenga en cuenta saberes narrativos orales que chicos y chicas traen de sus casas para invitar a padres, madres, abuelos y abuelas al aula, y realizar actividades conjuntas con los maestros para la puesta en valor del bagaje cultural de la región. A partir de acá, dos palabras sobre los géneros narrativos folclóricos. Los géneros, Bastín los caracteriza como modelos tipificados de tema, composición y estilo fijados a lo largo del tiempo, que se actualizan en hechos de comunicación concretos, al punto de que Bastín llega a afirmar que hay tantos géneros como situaciones de discurso. El cuento viene del latín computare, acción de cuantificar elementos, que despliega acciones en una sucesión temporal en un universo de ficción regido por leyes propias, se caracteriza por su brevedad y concisión y su propósito de entretenimiento, mientras que el mito se sitúa en un tiempo originario, se vincula con acontecimientos fundantes de una comunidad, la leyenda se relaciona con la creencia, con la ubicación en un espacio y tiempo concretos, con historia, geografía y cultura. Tenemos en cuenta la clasificación de Budapest Internacional de 1965, que divide las leyendas en etiológicas, aition causa del griego, de ahí viene etiológicas, explica causas de fenómenos naturales, y escatológicas, explica causas de sucesos vinculados con el más allá, históricas o histórico-culturales, con sucesos históricos, míticas relacionadas con seres y fuerzas sobrenaturales, y religiosas. Todo esto va a estar interconectado. La leyenda se sitúa en un terreno fronterizo de suspensión de la creencia, en la que lo verdadero es reemplazado por lo verosímil. Y a partir de aquí vamos al primer ejemplo, que tiene que ver con un relato riojano que yo recopilé en 1986, de boca del menor Gustavo Luján, en Anillaco, La Rioja, que desarrolla el tipo narrativo Ato número 610, El fruto mágico, que lo recogí en una antología llamada El escondite mágico de otros cuentos folclóricos riojanos. Los tipos narrativos son combinaciones relativamente estables de unidades mínimas del nivel temático motivos, comunes a los diversos tiempos y lugares, y fueron codificados en índices con un número por los autores Antiarne, Steve Thompson y Hans Hutter, de ahí la sigla ATU. Estos índices proveen una descripción temática, que en este caso sería que una princesa enferma es ofrecida en matrimonio a quien puede encontrar un fruto para curarla, 3 hermanos van en su busca y solo el menor lo obtiene y se casa con la princesa. Yo acuñé el concepto de matriz, que agrega los elementos temáticos de los índices, aspectos de composición y estilo, y se ajusta al contexto. Los protagonistas son aquí 3 indiecitos diaguitas que van en busca del fruto regional de Algarrobo para entregarse al gran cacique diaguita de acá. La atmósfera palaciega es sustituida por una tribu indígena. La composición episódica, las secuencias tienen que ver con la salida primero del indiecito mayor, que es interrogado por un indio viejo, miente, y es castigado con la muerte por su tribu, luego la salida del hermano del medio con el mismo resultado, acá vemos el paralelismo y la reiteración, mientras que en una antítesis el menor dice la verdad y es recompensado con la mano de la hija del cacique. Entonces le agregamos el estilo, vemos esta antítesis entre la derrota de los 2 primeros episodios y la victoria del tercero, las alusiones al contexto de Aguita, la ley del 3, que permite a los narradores como una regla mnemotécnica, una regla de
para recordar en la memoria la estructura, descripciones enumerativas, habla del oro, la plata, los minerales, las riquezas que tenía el gran cacique de Aguita de acá, y sobre todo la identificación metafórica del indio viejo con la divinidad. Dice el cuento de este indio viejo era Dios. La metáfora habla de condensación de significaciones en un único significante que se relaciona con creencias locales. Vemos esta alternancia entre narración y descripción que pedían los NAP, y este ejemplo puede llevar a una propuesta de trabajo como renarrar para recuperar saberes que se ponen en juego, cruce con historia de referencia histórica de los yaguitas y otras comunidades originarias, conciencias con las propiedades curativas de las plantas, vemos aquí el enfoque transversal, reflexionar sobre la transcripción del relato, pedir a chicos y chicas que pongan por escrito esta versión u otras ideas en su casa, para evidenciar la diferencia entre la narración oral, con repeticiones y ausencia de subordinación, a ponerlas por escrito, reponiendo conectores, eliminando repeticiones, para establecer una secuencia lógica para guiar al lector. Este instrumento para poner en valor el propio bagaje cultural, y esta oportunidad de comparar, que habla de la vida en variantes de la que habla el folclorista Menéndez Pidal, de la tradición oral. Yo en mi antología incluyo una referencia al tipo universal que habla de la atmósfera palaciega, para compararla con otros modelos culturales, como el universo local de la cultura diaguita. Vamos a otro ejemplo que habla de la pericana sanjuanina, que es un personaje del folclore regional de San Juan. Nos vamos aquí a San Juan. Fuentes del Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja, de Aida González y Nelly García, que incluye como autoridades obras de narradores regionales y sobre todo lo que les mencioné en la encuesta del habla regional del folclore del juego de Vidal de Batini. Define a la pericana como un personaje legendario que asusta a los niños, y toma la voz recogida por los maestros, que dice que la pericana salía al encuentro de niños desobedientes y abría los brazos para aquellos que se asustaran y corrieran a sus casas a la hora de la siesta o al atardecer. La compara con el viejo de la bolsa y la gitana. Vemos que estas encuestas toman al aula como ámbito para la recolección del folclore, y proponemos como actividad a los niños sanjuaninos que narren las versiones traídas de su casa, y a los de otras provincias que nos relacionen con personajes similares de su propia región, para comentar en clase, crear un archivo de relatos con ilustraciones, convertirlo en PDF con el auxilio del profesor o profesora de TICS y subirlo a la web. Acá estamos recogiendo la propuesta de los NAP, de los niños como cazadores de historia, y valorizando el patrimonio cultural de la región. El último ejemplo tiene que ver con la leyenda, el penúltimo ejemplo, con la leyenda mendocina de Cacheuta, que es una leyenda teológica que habla de las causas del accidente geográfico de las termas de Cacheuta, extraída de internet. Acá tomamos una propuesta de un grupo de docentes de 5º grado, una propuesta integradora, que propone como ejercicio, toma como base un texto que da lectura a los chicos, de una reescritura de la leyenda de Jessica Pacheco, que es en un registro literario que marca una brecha con respecto a la oralidad. Los docentes proponen ordenar secuencias. Yo se las leo ya ordenadas, y en el Power lo tienen tal como lo pusieron las docentes. La primera sería que un chasqui informa a Cacheuta que Atahualpa ha sido puesto prisionero por los conquistadores y necesita oro para su rescate. En la segunda, el cacique Cacheuta, solidario, pide a su gente que reúna las cosas de valor. A partir de ahí parte una expedición de Cacheuta para llevar las riquezas, para pagar este rescate. Pero en la unidad cuarta, Cacheuta se da cuenta de que intentan robarle, entonces en la quinta ordena esconder el oro de la montaña. Luego, en la sexta, los hombres de Cacheuta son finalmente vencidos en la lucha, y Cacheuta, en la séptima, que ha escondido el oro en las montañas, logra que los enemigos que buscan el oro no lo encuentren. Los docentes piden a chicos y chicas que escriban la última secuencia, ellos tienen el texto en las manos, que es la que resignifica el relato como explicación causal del origen de la Waterman de Cacheuta, donde perplejo y todo conmocionado, Cacheuta transforma el tesoro del oro del Inca en otro tesoro para la región, para los habitantes, que es esta agua hirviente vertiente, que es un tesoro ecológico. Entonces, partimos acá de que la sola identificación de secuencias, el resumen de la trama resulta reduccionista para docentes que no tienen una adecuada formación en folclore.
Mi propuesta es complementarlo con los rasgos de estilo, la antítesis o contraposición entre la solidaridad de Atahualpa y Cacheuta y la ambición y espíritu destructivo de los conquistadores, la descripción de paisaje, el Valle de Mendoza, rodeado de montañas, cerros del macizo andino con precipicios, senderos escarpados, pero sobre todo la identificación metafórica del espíritu de Cacheuta con el paisaje, este paisaje cultural, con las riquezas naturales y con la cultura del Inca. Llamar la atención sobre cómo a la luz del folclore se pueden introducir estos elementos identitarios que tienen que ver con la pertenencia a un grupo con su propia historia y tradiciones, integrarlo con contenidos de sociales como la historia y geografía del lugar, los pueblos incas, la conquista, y con la ubicación geográfica de las termas de Cacheuta, en ciencias con la referencia a propiedades curativas del agua, y alertar sobre estos usos didácticos simplistas por parte de los docentes que no cuentan con adecuada preparación, que pueden reducir el sentido riquísimo de textos a mera acumulación de acciones, alejada de su profundo sentido cultural y a su vínculo con creencias locales. Y aconsejo como lectura complementaria el texto de Díaz Fernández y Malvestiti, que trabajan, se llama Entre tradición y renarración, la manifestación narrativa de mapuche mediante el epeu. Ellos hablan de el epeu, este género narrativo mapuche, cómo, pasado estas guías didácticas con gente que no tiene conocimiento del folclore, lo reducen a una mera trama anecdótica y distorsionan el sentido de los textos y le quitan su riqueza. Último eslabón de este recorrido se refiere a Yacumama y las lagunas del Rosario, expresiones narrativas puntanas sobre el folclore mendocino. Hablamos de una leyenda etiológica de un narrador sanluiseño, Guillermo Ortiz, de 70 años, recogida en 1932 sobre un accidente geográfico mendocino. La fuente es la recopilación de las leyendas procedentes del archivo Viral de Batini, donde están domiciliadas también las encuestas del 21 de San Juan, recogida por Aida González y Nelly García. El narrador inicia con una descripción, se puede pedir a los chicos distinguirlo con respecto a la narración, habla de estas lagunas de existencia real, a las que define como un hueco de piedra muy grande, de gran profundidad, donde en un tiempo había un manantial de lagunas y un remanso peligroso, a donde aparece la madre del agua, la divinidad Diaguita, por algunos otros quichua, Yacumama, Yacu agua, en quichua mama madre, descrita por el narrador como la mitad humana y la otra mitad llena de pelo, como un animal de agua, de la cintura a la cabeza como una persona, rubia y muy linda, cabe en la representación en la estatuilla de Marino Córdoba, y dice que la Yacumama tenía en sus manos un rosario de oro, cosa nunca vista de preciosa, que lo dejó entre las piedras cuando se estaba peinando. Este concepto de mestizaje, de sincretismo y diversidad cultural, símbolos de distintas culturas como el rosario hispano-católico y la deidad originaria de la madre del agua. Las secuencias serían que la mujer con un rosario se peine en el agua, luego se le intenta robar el rosario, lo cual provoca que ella lance un castigo que desata un fenómeno natural, un terremoto. El narrador dice, otra vez con el sincretismo cultural que parecía el juicio final de la cultura hispano-católica, y luego este terremoto provoca el secado de la vertiente por un castigo de la Yacumama. La coda es la explicación causal, leyenda teológica del griego aition causa, recordamos, dice, y por eso se llama Lagunas del Rosario, salió el nombre que de ahí salía la madre del agua con su rosario. Entonces, para Marino Córdoba lo describe a la Yacumama como una mujer de largos cabellos, con cuerpo inclinado, deslizando sobre una superficie, que de día es linda y joven, y de noche es la serpiente cascabel, y es el agua que brota de la montaña, que se va despeñando en una cascada, y el pelo brota. Hay en la zona riojana de Costa de Velasco una vertiente que se llama Yacurmama, vean el paisaje cultural. Entonces se le puede pedir a los chicos y chicas como actividad de comprensión de textos que reconozcan signos culturales de culturas originarias hispano-católicas, como geografía que busquen la ubicación de las lagunas del Rosario, que establezcan la relación con los humedales, lo que rápidamente les voy a hablar, y con los sitios Ramsar, que reconozcan un paisaje cultural y estos sitios patrimonializables, retomar el concepto de leyendas, asociarlos con creencias vernáculas, en mestizaje con el mundo hispano-católicas, combinado con el motivo folclórico del peine de oro, y esto lo lleva a un trabajo transversal, una visión más amplia de culturas locales, en un trabajo interdisciplinario de geografía con lengua y literatura, y con historia para transformar la actividad de comprensión de textos en prueba de entrada a un universo de cultura local de gran riqueza. Brevemente les cuento que este motivo del peinecito de oro, yo por ejemplo lo recogí
en 1985 en Anillaco, de boca de la niña Mariela de 8 años, que hablaba de una composición rimada. En coche va una niña y sale un capitán, qué hermoso pelo tiene, ¿quién se lo peinará su tía, Carabí, con mucha suavidad, Carabirurá, con peinecito de oro, Carabí, y horquillas de cristal, Carabirurí, Carabirurá. Vean ustedes estas selecciones y combinaciones poéticas de las que hablamos al principio, esta composición que la nena recitaba, casi cantaba mientras jugaba a peinar una muñeca, o se peinaban las chicas entre ellas, y este ejemplo que ilustra la presencia de un mismo motivo en distintos géneros folclóricos. Y ver entonces la intersección con geografía, estos humedales, los sitios Ramsar, que lleva el nombre de la ciudad de Ramsar, donde se celebró este tratado, para proteger humedales, y que es una zona dividida por Mendoza, San Juan y San Luis, en particular la zona de las lagunas del Rosario, del departamento de Valle de Mendoza. Este es el estado actual de las lagunas, que fue una zona productiva mermada en el siglo XX por la erosión de caudales, que modificó el ecosistema lagunar, habitado históricamente por la comunidad indígena Huarpe. Y vamos ya al final, a las conclusiones, hasta el final del recorrido, donde hablamos de estos relatos folclóricos de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis, que reflejan la unidad en la diversidad de la cultura folclórica cuyana, con una herencia cultural común, reflejada en la geografía narrativa y en los paisajes culturales, esta cuyanidad abierta a lo universal, ver los chicos y chicas como cazadores de historias, basándonos en la propuesta de la SNAP, esta multiplicidad de fuentes, tanto relatos orales como diccionarios, con la cautela debida a sitios de internet, encuestas, colecciones de relatos, para un diseño de unidades didácticas cuyo objetivo sea valorar los saberes narrativos que chicos y chicas traen de su casa e introducir el concepto de diversidad cultural. Valorar las encuestas de 1921 de Vidal de Batini como antecedentes de sistematización institucional de saberes folclóricos, valorar la valiosa colaboración de los docentes de TICS como para poner estos relatos en archivos, implementación transversal de estos contenidos folclóricos, tomar el aula como fuente de investigación de campo, tener en cuenta que por la escuela pasan y pasarán los ciudadanos y ciudadanas argentinas del presente, pasado y futuro, que más allá de todo censo cuantificador como el de ahora, podemos hablar de un censo cultural si docentes recogen esta valiosa paideia, este valioso bagaje cultural que cada nuevo o nueva estudiante trae de su casa, preguntarnos cuál es la contribución del folclore reivindicado como derecho para la formación de la persona en tanto individuo o miembro de un colectivo en institución escolar, porque paradójicamente el folclore tiene que ver con expresiones artísticas espontáneas transmitidas por vías no institucionales, y el rol del maestro sería de introducirlos y legitimarlos en una institución escolar que tiene que ver, situarse en la escucha e interpretación de estos saberes y erigirse a agentes culturales para legitimar y sistematizar estos saberes, del folclore como expresión estética de identidades sociales, que nos dice quiénes somos, afianza nuestro sentido de pertenencia a un grupo y a un colectivo, y la propuesta de valorar estos saberes folclóricos locales como la vía más segura de preparar estudiantes para posicionarse en un mundo globalizado, a partir del reconocimiento de la propia identidad y de la propia cultura, abierta a las demás a partir de la aceptación de diversidades. Eso es todo y muchas gracias. Es un gran gusto para mí participar de este evento. Voy a hablar sobre el folclore literario de la Patagonia y en especial me voy a referir a relatos de creación de los pueblos originarios. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Ana María Dupey y a los organizadores del Congreso Nacional de Folclore por la invitación a participar de este encuentro de la cultura nacional. Quiero recordar a 3 personas que sin duda estarían participando en este momento: a César Quiroga de San Juan, a Miguel Irigoyen de Corrientes y a Domingo Bravo de
Santiago del Estero. Para ellos, mi más sentido homenaje y recuerdo. Este trabajo se refiere a la tradición oral de los pueblos originarios de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Excluimos en este recorte a Tierra del Fuego, que requiere un tratamiento específico por múltiples razones. La Patagonia constituye una unidad histórica reciente, ya que fue, junto con el Nordeste, la última en integrarse a la Argentina, pero también es fundamental señalar la preexistencia de los pueblos originarios que vivían y forman parte de esta unidad geográfica milenaria. Gradualmente se ha ido conformando esta región en la que conviven costumbres distintas, concepciones de vida diferentes, lenguas que compartimos y un estilo intercultural que nos integra y diferencia. A partir de esta sucinta contextualización, se considera que la región, o sea, la Patagonia, es el espacio organizado culturalmente por el hombre. Y en ese espacio actual llamado Patagonia conviven pueblos de distintas raíces que integran una región cultural con rasgos propios que la diferencian de la cuyana, de la pampeana, de la guaranítica y de otras. Se adopta para el desarrollo de este trabajo una perspectiva fenomenológica que destaca el punto de vista del pueblo indígena en la presentación de su visión del mundo, referido a limitarse a describirlo tal como se da. Voy a referirme a dos relatos míticos de origen, uno tehuelche y otro mapuche. Los tehuelches son el primer pueblo autóctono de Argentina que es presentado como tal. Le corresponde a Antonio Pigafetta, el cronista de Fernando de Magallanes, esa tarea, al mencionar a los patagones en su obra Primer viaje alrededor del mundo y registrar un vocabulario de esa lengua de 83 palabras que empieza con capac, que es una raíz que sirve de pan. Se trata, pues, del primer argentinismo incorporado al español y datado en el año 1520. O sea, que el primer argentinismo es una palabra tehuelche. El pueblo tehuelche estuvo genéricamente conformado por dos grupos: los Cununacune o tehuelches septentrionales, cuya lengua se ha extinguido, y los Aonequén o tehuelches meridionales, antiguos patagones, cuya lengua está en proceso de desaparición. Los primeros vivían al norte del río Chubut hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que los otros ocupaban el territorio al sur de dicho río hasta el estrecho de Magallanes. Para seleccionar este texto fundamental que les voy a leer, se trabajó con monólogos, cuentos, conversaciones, canciones
y narraciones recopiladas y estudiadas por Casamichela, Fernández Garay, Leckmann Nietzsche, Bormira y Sifredi, entre otros, que fueron registradas de fuentes orales. En el sistema de creencias y valores culturales tehuelches hay una historia con el personaje de Elal como protagonista, y a partir de la cual se crea toda una serie de relatos con distintas variantes y que puede considerarse como el relato central de los tehuelches. Voy a presentar una síntesis de esa historia. Dicen que el gigante Nostek raptó a una nube llamada Teo y se la llevó a una oscura caverna. Koch, creador de todo cuanto existe, se enteró y arrojó una maldición. Si Teo tenía un hijo de la relación con Nostek, ese hijo sería más poderoso que el padre. Entonces, Nostek decidió matar al hijo llamado Elal y se lo quitó a su madre de las entrañas mismas. Pero antes de que pudiera matarlo, un tuco, o sea, un ratón de las cuevas, lo rescató y lo ocultó en una caverna. Otra versión señala que fue la abuela materna quien salvó al niño, lo crió y cuidó en su toldo en un lugar al sur de la provincia de Santa Cruz llamado Agua Linda. El niño creció rápidamente y a los pocos meses hablaba con la abuela y se alimentaba solo. Los animales lo protegieron y lo subieron arriba de un cisne que lo llevó al cerro Chaltén, en la Patagonia, donde lo depositó en su cima. Un día, Elal decidió bajar y en su camino se enfrentó con Coquelle, el frío, y con Xie, la nieve, que lo agredieron. Pero Elal frotó 2 piedras, creó el fuego y los hizo retroceder. Y ese fue su primer invento. Pero también hizo retirar el mar para tener más tierra y creó a los tehuelches, inventó el arco y la flecha para cazar animales y también el toldo para tener abrigo y vivienda. Elal quería casarse con la hija del sol y la luna, pero ellos la rechazaban. Lo rechazaban a Elal. Finalmente, este consigue que lo acepten, pero antes debía superar una serie de pruebas. Entre ellas, tenía que llevarles una bolsa hecha con el cuero de un guanaco, conseguir 2 huevos de ñandú con los que haría 2 jarros para la luna, la madre de su prometida. Al superar las pruebas, reconocen los poderes de Elal y le permiten casarse con su hija. Pero Elal extrañaba a su abuela y al poco tiempo abandona a su mujer a orillas del mar. La mujer se convierte en una sirena, despechada y peligrosa, y cada tanto hace crecer las mareas para que su madre pueda verla. Y Elal se fue hacia unas islas lejanas en el lomo del mismo cisne que lo había llevado desde la cueva hasta el Chaltén. Se trata de un mito de origen, de creación del mundo y de los seres que lo habitan. Elal
debió actuar sobre un mundo caótico. El Al es la encarnación misma de los límites de la imposición del orden, aunque a veces él mismo no lo haya respetado. El Al es el héroe de origen sobrenatural, el que ordena el caos, el que dice lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto el que organiza el orden moral. El tuco-tuco simboliza las fuerzas naturales y habita el mundo subterráneo. El cisne representa el orden espiritual que lo transporta a un lugar ideal del que no regresará. También hay un relato de transformación, la mujer que se convierte en sirena, de pruebas que debe superar el protagonista para casarse, como ocurre con el viejo Latrapay, específico de la narrativa mapuche, para lo cual el Al necesita una ayuda milagrosa. Hasta aquí la visión de el mundo tehuelche. Con respecto al pueblo mapuche, debo decir que tiene una lengua, el mapuzungún, con distintas variantes o dialectos regionales y que a lo largo de la historia ha recibido distintas denominaciones, como araucano, pampa, pehuenche, huiliche, guluche, picunche, ranquel, manzanero y otros nombres de acuerdo al lugar de residencia de los habitantes de ese pueblo. Como otros pueblos indoamericanos, con el tiempo fue conformando una única identidad y un nombre que los representa de manera genérica, tanto en el sur de la Argentina como en Chile. El texto que voy a leer ha sido recopilado en la región de la Araucanía, en Chile, pero también con temas y motivos similares los habían registrado con anterioridad en Argentina. Lo había registrado Lechmann Nietzsche con el nombre del Sol y la Luna y Berta Köstler, El Dios del Cielo y sus rebeldes hijos, y están publicados en mi libro Cuentan los mapuches. En la sociedad mapuche, el relato fundacional por excelencia ha sido el denominado mito del diluvio, o Kaikai Tren, y se lo llama de segunda creación del mundo. Pero estos textos fragmentarios que mencioné, los anteriores, constituyen un intento de explicación de la primera creación, una especie de génesis. En la narrativa mapuche, los relatos se dan, en general, a través de los consejos o Ubantum, que se realizan mediante distintas estrategias, entre las que pueden mencionarse el Troflu Garruca, o sea, el relato fundacional que hace referencia a la explosión que origina la vida, y del Piam, o relato fundacional, que representa la memoria social e histórica con respecto al orden del espacio, del tiempo, del territorio y de la vida social y espiritual. Y el texto que les voy a leer dice así. Se cuenta que antes, mucho antes, la tierra mapuche era una gran casa de piedra donde vivía una familia con sus hijos. Eran 5 esos hijos
y se llamaban con estos nombres: Antú, el sol; Quillel, la luna; Guiñelfe, el lucero; Cherufe, bola de fuego; y Che, gente. Ocurrió que los padres salieron de la casa y los dejaron solos. Los hermanos al principio jugaban, pero en determinado momento comenzaron a pelearse y no se dieron cuenta que el fuego que estaba prendido se hacía cada vez más y más grande hasta que la casa explotó. Los hijos volaron por los aires. Antú, Cuyén y Guiñelfe, o sea, el sol, la luna y el lucero, quedaron flotando en el espacio. Cherufe voló hacia unas rocas y allí se quedó como ceguiña, o sea, como un volcán. Y Che sobrevivió entre los escombros. Cuando vinieron los padres, hicieron una junta. Los hijos se arrepintieron de lo que habían hecho y dijeron que nunca más iban a pelear y que en adelante todos trabajarían. Antú calefaccionaría la casa, Cuyén regaría, Guiñelfe iluminaría de noche, Cherufe limpiaría y Che sería el cacique, el jefe, el lonco, que cuidaría para que todo anduviera bien. Cuyén tuvo 4 hijos: Tralcán, el trueno; Lufque, el relámpago; Meulén, el remolino; y Curef, el viento. Cuando Cuyén comenzó a regar, todo creció. Las plantas, los cerros, vinieron los animales, las plantas abrieron camino para que pasara el agua y se formaran ríos y lagos, y el mundo se llenó de colores y movimientos. Cuando ahora hay una pelea y hay que calmar los ánimos, y antes de tomar grandes decisiones, interviene Che, y para eso convoca a un encuentro espiritual, o sea, un guillatún, para rogar y pedir permiso al dios Gerechen y gobernar en paz. Y así fue como se hizo el mundo mapuche. En este texto se tiene en cuenta el origen del universo como un Big Bang, en el que el hombre actúa como un ordenador. El género se denomina Piam y se emplea en el medio familiar y escolar para enseñar los valores de la biodiversidad. Debe tenerse en cuenta que el Piam es algo que la gente mapuche considera como verdadero. Ese texto también se lo puede considerar como Nutram, o sea, como un relato familiar y educativo que hace referencia a la transmisión del respeto y la tradición sociocultural de la comunidad y de la familia. Para concluir, debo decir que el mundo de los pueblos originarios, tehuelche y mapuche, era un mundo oral. A través de la palabra pasaba la memoria, y la memoria se llenaba de ese contenido llamado cultura. Cada palabra en mapudungun o en tehuelche transmite no solo un significado, sino también una energía, un halo que arranca desde el fondo de la historia de cada pueblo. También debo decir que es un mundo espiritual, cargado de simbolismos, de creencias y de vivencias. Estos son mapuches y tehuelches.